Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener nuestro devocional para este culto de domingo en la tarde y ponernos en sus manos para que dedicar estos minutos que siguen, ahí que estamos dedicando cada uno en nuestros hogares con nuestras familias, para alabar al Señor, tal vez no juntos físicamente, pero sí espiritualmente, estar unidos y poder elevar este culto a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, en este momento, en la primera iglesia bautista de Saltillo, nos unimos, Señor, para dar este culto, Señor, cada uno de nuestros hogares que tú nos das, y que, Padre Santo, podamos alabarte todos juntos, unidos como familias, y que tú seas glorificado en nuestros corazones, seas alabado, Señor, cada uno desde nuestros lugares, pero unidos por tu Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Bendícenos en los minutos que siguen. Recibe cada muestra de nuestra adoración. Y también, Padre Santo, que tu Espíritu nos edifique y nos una también a través de esto. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora les invito a abrir sus Biblias para buscar en el libro de los Salmos el número 117 y leeremos el primer verso del Salmo 118. Dice la palabra de Dios: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo creo que en estos días hemos podido sentir la misericordia de Dios, como también dice en otra parte, sus misericordias son nuevas a cada mañana. Entonces, por esta bendición, hermanos, les invito a adorar a Dios ahora a través de un himno, el himno número 2 de nuestros himnarios. Entonemos este precioso canto: Oh Padre eterno Dios. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a traer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz, y tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad, para poder vivir en santidad. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Hay un canto muy hermoso que aparece ahí en nuestros himnarios bautistas, el 364, día con día. Y habla de que cada día pues debemos estar muy, muy cerca de nuestro Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos ayuda a cada momento. Y Él está ahí dispuesto. Nosotros, nuestra responsabilidad es buscarlo a cada momento. Cantemos este precioso canto de día con día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor.
es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Y hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Confiemos en el Señor día con día. Amén. Vamos a escuchar enseguida la predicación a cargo de nuestro hermano Tomás Hernández. Que Dios lo use. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este momento de búsqueda y de escudriñar la palabra de nuestro Dios en este domingo 26 de abril. Quiero invitarle para que en este domingo podamos buscar el rostro del Señor, podamos buscar su misericordia, podamos buscar su dirección. Y yo le invito para que cerremos nuestros ojos y que oremos a nuestro Señor. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte las gracias por tu misericordia. Queremos darte las gracias, Padre, por tu amor que tú tienes para con nosotros. Y queremos darte las gracias, Padre, porque tu mano poderosa, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor, porque durante este tiempo tú has guardado de nosotros y nos has bendecido. Te pedimos que tú sigas derramando de tu bendición, Padre, sobre esta primera iglesia bautista de Saltillo, por cada uno de sus miembros, Señor, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, que tú sigas guardándonos, Señor, en la palma de tu mano como siempre. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a acercarnos a tu palabra, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que nosotros podamos disponer nuestra mente, nuestro espíritu para escuchar tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, quiero invitarles a que busquen en su Biblia el libro de los Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versos del 18 al 25. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 4, versos del 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser parte de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe, a considerar su cuerpo que estaba allá como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente por respecto a él se escribió de la fe contada, sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué hermosa palabra de nuestro Dios. Qué maravillosas promesas y qué narración tan extraordinaria acerca de la vida de este personaje como lo fue Abraham. Yo quiero invitarle en esta tarde que usted y yo podamos reflexionar un poquito en la primera revolución industrial. La primera revolución industrial que se desarrolló a la mitad del siglo XVII trajo grandes cambios a la sociedad, porque pasaron de ser gente que vivía en lo rural y que su producción era manual y que muchas cosas eran tan rudimentarias, y de repente fue el estalló la producción masiva y todo se fue al urbano, y bueno, trajo grandes transformaciones. La revolución industrial trajo grandes transformaciones, pero también impactó a la gente de esa generación. La gente que creció en el auge de la revolución industrial, así como la gente que se desarrolló en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y así cada generación en el tiempo específico que le tocó vivir se desarrolló y trajo impactos a su vida. El mismo pueblo de Israel, la generación que caminó por el desierto por 40 años, un camino que a lo mejor estaba diseñado para 13, 14, máximo 26 días, de repente se convirtió en 40 años de caminar en el desierto. Pero la gran verdad es que las personas que transitaron este camino largo por 40 años, su vida no volvió a ser la misma. Y mucho de lo que pasó y mucho de lo que vio y cómo enfrentaron las circunstancias y cómo salieron de los problemas y cómo pudieron vencer cada circunstancia difícil en ese momento marcó la vida de la generación. Déjeme decirle que esta generación en este siglo está viviendo los embates de una pandemia que está llenando de terror, de temor, de angustia, de miedo la mente de muchas personas. Y si algo va a ser trascendente para esta generación es cómo nosotros les podamos enseñar a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Tenemos niños en casa, adolescentes, jóvenes, que están esperando la reacción de nosotros, porque somos nosotros los adultos, somos nosotros los hombres y mujeres de fe quienes tenemos que enseñarles a andar la senda de nuestro Salvador. Así es que, mis amados hermanos, tenemos que tener conciencia que la forma como estemos enfrentando esta circunstancia de la vida afectará a las otras generaciones. Es por eso que yo le invito en esta tarde a que podamos reflexionar y que podamos entender que como iglesia tenemos que ser de impacto en tiempo de crisis. Tenemos que ser de impacto, tenemos que impactar la vida de nuestros hijos, tenemos que impactar la vida de nuestros amigos. Mucha de la gente que nos conoce y que sabe que somos cristianos están esperando nuestra respuesta para tomar quizás algunas de las decisiones en su vida. Pero ciertamente lo que usted y yo hagamos impactará la vida de la generación que viene. Algo que me impactó mucho estando trabajando en Marruecos es que la iglesia joven y nueva de Marruecos decía: estamos cansados de misioneros que vengan al campo con miedo y que enseñen a la iglesia a vivir con miedo. Queremos ser una iglesia libre y queremos ser una iglesia próspera y queremos crecer bajo nuestra propia desarrollo, pero si algo esperamos de los nuevos obreros es que no vengan con miedo, sino que nos enseñen a vivir en libertad. Es por eso, mis amados hermanos, que les insisto una vez más: la forma en cómo nosotros nos desarrollemos, actuemos, las decisiones que tomemos en este tiempo de dificultad, de pandemia, de muerte, de pánico, de miedo, lo que usted y yo hagamos, eso determinará el impacto que tengamos en la vida de nuestros hijos. Yo quiero decirle algo muy personal: yo no quiero que mis hijos crezcan con miedo. Yo no quiero que mis hijos lleguen a una edad madura y que recuerden este tiempo de la pandemia y que puedan pensar: ¿recuerdas cómo estaba mi papá con miedo? ¿Y recuerdas cómo estaba mi papá angustiado? ¿Y recuerdas cómo mi papá se la pasaba la mayor parte del tiempo enojado, peleando con mi mamá y esa gran crisis en casa? No, yo no quiero que mis hijos recuerden eso.
Yo quiero que mis hijos recuerden este tiempo como un tiempo de victoria, de oración, de buscar en la palabra, de intercesión, de alegría, de gozo, de buscar formas creativas y de buscar maneras de compartir nuestra fe con la comunidad y con la humanidad, con los pueblos y con las naciones de la tierra. Es por eso que la invitación en esta tarde, una vez más, es: tenemos que ser de impacto en tiempo de crisis, porque podemos impactar. Ahora, la pregunta en esta tarde: ya entendimos que tenemos que impactar en el tiempo de crisis. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos impactar a esta generación en tiempo de crisis? Mire, saque lápiz y pluma, porque eso tiene que anotarlo, y pónganlo en letras grandes a la entrada de su puerta, en la puerta del refrigerador, en la puerta de su recámara, que constantemente estemos recordando: tenemos que impactar en tiempo de crisis. Número 1, una de las formas a través de las cuales podemos impactar a nuestra generación es creyendo. La palabra de nuestro Dios que hemos leído nos narra la historia de un hombre que tuvo que creer de una forma extrema, de un hombre que tuvo que vivir una vida cristiana extrema, que tuvo que experimentar y hacer crecer y dejar que la fe pudiera madurar en su vida. Pero algo que me queda claro en la vida de Abraham, dice la palabra de nuestro Dios ahí en el verso 18. En el verso 4:18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser parte de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La promesa que Dios le dio a este hombre es que sería padre de una gran nación. Pero se imagina, este hombre tenía ya casi 100 años, o tenía 100 años. Ya su cuerpo estaba casi muerto. Yo no sé cómo estaba su situación física de salud, pero ciertamente era un momento complicado para él. Físicamente las posibilidades eran ninguna. Las posibilidades eran cero. Era un hombre anciano y además tenía una esposa estéril. Cuando uno se enfrenta a estas porciones de la Escritura, uno piensa: Señor, ¿que no te das cuenta que esto es imposible? Esto no va a poder suceder. Yo soy un hombre anciano, mi esposa es una mujer estéril. ¿Cómo podremos nosotros avanzar y cumplir tu propósito? ¿Sabe alguna cosa? Para mí es súper interesante. Muchos de nosotros tenemos familia que no ha venido al Evangelio. Tenemos muchos familiares que no han conocido a Jesús, y cuando examinamos sus vidas decimos: es imposible que estas personas puedan venir al conocimiento del Señor. Déjeme decirle, mi amado hermano, que el asunto de creer en el Señor tiene que ver con la fe, y la fe tiene que ver con certeza. Aun cuando nosotros no podamos ver físicamente la realidad, aun cuando nosotros físicamente no podamos hallar una salida o una posibilidad. Hoy en día mucha gente piensa: es que humanamente, físicamente, ¿cómo se levantará la economía? Es que físicamente lo que requerimos no es algo que no se ve, sino requerimos una vacuna. Requerimos una vacuna, no la fe. Ese puede ser el pensamiento de muchas personas que están poniendo solamente sus ojos en lo que pueden contemplar. Pero cuando nosotros podemos ver la realidad de la vida a través de los ojos de la fe, podemos tener la certeza de que Dios puede crear de la nada. Dios puede crear de lo que no existe. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en el verso 17: como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran. Dios está hablando al corazón de Abraham y le está diciendo: aunque tus ojos no me puedan ver, aunque tus ojos no puedan ver una salida, aunque tus ojos no puedan ver el final del camino, aunque tus ojos no puedan ver una luz al final del túnel, aunque tus ojos no puedan ver esa realidad que tú anhelas, tienes que tener la capacidad de decidir en creer en que Cristo Jesús es capaz de hacer lo que Él quiera hacer. Es por eso que yo le invito, mi amado hermano,
en que si queremos impactar a esta generación que tenemos en nuestra casa, a esa generación que vemos en la calle perdida y sin esperanza, nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el compromiso delante de nuestro Señor de ser un grupo de cristianos, de ser la iglesia del Señor que vive creyendo en las promesas del Señor. La gente nos está observando y la gente está esperando cómo reaccionamos para poder tomar a veces una decisión en su vida. Y la forma como nosotros reaccionemos como iglesia, la forma como nosotros enfrentemos las circunstancias, la gente lo va a aprender. ¿Sabe usted una verdad ineludible? Muchas de las cosas que hacemos dentro de la iglesia, como cantamos, como nos sentamos, cómo damos las indicaciones a la hora del servicio, es algo que hemos aprendido de las generaciones pasadas. Esto quiere decir que indudablemente nuestras reacciones y la forma como desarrollamos nuestro carácter para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida van a impactar a esta generación. Y yo diría, ¿qué mejor forma de impactar a nuestra generación que creyendo en el Señor, que creyendo en las promesas de Dios, que confiando en el poder del Señor? Aun cuando físicamente no podamos ver una vacuna, Dios tiene la solución para este problema de salud. Aun cuando físicamente no podamos ver la resolución que tomará el Banco Mundial o esa gente que está en las altas esferas políticas y económicas, aun cuando no podamos ver una forma en que esto se resuelva, el Señor Todopoderoso dice que Él abrirá camino en el desierto y Él abrirá sendas donde parece que no las hay. Es por eso que yo le invito, amada iglesia Primera de Saltillo, tenemos que impactar a esta generación. Aunque el panorama se vea oscuro, aunque la muerte ronde nuestra casa, aunque la enfermedad toque la puerta de nuestro hogar, que nuestra fe y nuestra convicción en el Señor permanezcan firmes hasta que el Señor venga por nosotros. Amada iglesia, este es un tiempo de impactar. Y una forma creativa y poderosa es manifestando nuestras convicciones a esta generación. Que la próxima vez que su hijo le pregunte sobre todo lo que está pasando, que pueda hacer una respuesta a lo mejor no llena de conceptos científicos o a lo mejor no llena de conceptos técnicos acerca de economía, pero que sí pueda ser una respuesta llena, plagada de las promesas y de nuestras convicciones en el Señor. Yo creo que una de las razones de peso por las cuales Abraham tuvo esa valentía de responder con fe y de responder creyendo era porque conocía al Señor. Porque la palabra de Dios dice que Abraham caminó con el Señor y lo conoció personalmente. No espere usted tener esa fe inquebrantable en el Señor si no le conoce. Usted necesita conocer al Señor, conocerlo cada día, saber quién es Dios, reconocer los atributos del Señor. Él es nuestro sanador, Él es nuestro rey, Él es nuestro guardador, Él es todo para nosotros. Así es que yo le desafío, amada iglesia, a que podamos vivir cada día de nuestra vida hasta que Cristo venga con un corazón creyendo, con un corazón que está impregnado de fe y lleno de fe. La palabra de nuestro Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, por un lado estamos agradando a nuestro Señor, pero por otro lado estamos siendo testigos y estamos siendo las personas que Dios ha puesto en este momento histórico. En este momento histórico de la humanidad, Dios nos está poniendo aquí para ser ejemplo de fe. Es impresionante que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Porque finalmente, amada iglesia, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Estamos siendo un punto de referencia para nuestros hijos pequeños. Por favor, deje de preocuparse por la economía. Deje de estar preocupado si la economía se recuperará o no. Deje de estar preocupado si la economía se recuperará o no. El Señor suplirá lo que necesitamos. Deje de estar preocupado si esta enfermedad pasará o se quedará. El Señor es nuestro sanador. El Señor es el que está con nosotros, por favor. Y algo bien importante. Estamos perdiendo el tiempo también a veces cuando nos negamos a ser ejemplo
para la gente que está afuera. Hoy en día nuestro país tiene mucha gente inmigrante y mucha gente que no pertenece a nuestro país. Y Dios nos ha puesto aquí también a ellos para que nosotros podamos bendecirles. En Saltillo tenemos mucha gente que son inmigrantes. Y nosotros estamos a lo mejor en nuestra casa muy cómodos, encerrados y todo, pero tenemos la responsabilidad también de compartir la fe con la gente que está a nuestro alrededor. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos dé la capacidad, pero que podamos experimentar esa preocupación auténtica y real por aquellos que no conocen al Señor. El Señor no nos llamó solamente para ser exitosos. El Señor no solamente nos llamó para ser los mejores pastores o los mejores diáconos. El Señor nos rescató, nos sacó de la pudredumbre, nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre una roca firme que es Él, para que nosotros anunciemos sus virtudes. No nos llamó para estar a lo mejor esperando que otros hagan el trabajo, no. Nos llamó para que todos, como un solo hombre, podamos ser de bendición para los demás. Amada iglesia, tenemos que impactar en este tiempo de crisis. Y una forma como podemos impactar va a ser o es creyendo. La otra forma a través de la cual usted y yo podemos impactar es perseverando. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso número 19: y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, o la esterilidad de su esposa. Este hombre no se debilitó, sino que perseveró. Él se mostró perseverante. La perseverancia tiene que ver, mis amados hermanos, cuando nosotros conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted piensa que para Abraham fue fácil la espera, no. Él también se equivocó. Y en ese momento de estar, fracasó porque intentó ayudarle a Dios y se metió con la sirvienta con la que ayudaba a su esposa, y él quiso resolver o cumplir la promesa de Dios a su manera, pero no fue fácil. Enfrentó circunstancias difíciles en la vida. Así es que si queremos impactar a esta generación, tenemos que enseñarles que somos vulnerables y que también nos equivocamos y que cometemos errores y que fracasamos en la vida, pero que también nos sabemos levantar en el nombre del Señor Jesús. En que estamos derribados pero no destruidos, de que hemos fracasado en algunas cosas, pero el Señor ha restaurado nuestras vidas y nos ha puesto otra vez en circulación. Tenemos que manifestarle a esta generación y tenemos que impactar en este tiempo de crisis perseverando en el Señor. A lo mejor hemos intentado algunas formas de compartir nuestra fe en estos días y hemos fracasado. A la gente no le es relevante. Bueno, hagamos a un lado lo que no funcionó y miremos hacia adelante como el apóstol Pablo. Dejemos atrás el pasado y sigamos adelante y busquemos la forma de impactar a las personas en esta generación. Es interesante que Abraham, ante la visión clara de una edad avanzada, ante la visión real de una mujer estéril, dice que su fe no se debilitó, su confianza en el Señor no se cansó y buscó quizás equivocadamente la forma de cumplir la promesa del Señor y tuvo su consecuencia, y a lo mejor hasta hoy en día vivimos la consecuencia de ese error, pero ciertamente él se levantó y continuó la obra que el Señor le había puesto por delante. Amada iglesia, tenemos que impactar esta generación. Tenemos que impactar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a sus esposos, a sus familiares, y diciéndoles: sí, quizás no he sido totalmente asertivo en todo lo que he hecho, y me he equivocado y he cometido errores, pero estoy de pie, confiando y caminando y dejando que el Espíritu de Dios transforme mi vida, mi carácter, mi temperamento, todo lo que soy, porque esa es una parte importante. Yo sé que cuando leemos la historia de Abraham, quizás puede ser muy fácil desanimarnos. Yo me hubiese desanimado y hubiera dicho: no, pues a esta edad, ¿qué voy a hacer? Y con mi esposa tan enferma y tan anciana y con la ya su matriz no puede que se geste un bebé en su vientre, es imposible, y quizás puede venir el desánimo. Y quizás hoy en día muchos estamos desanimados. A lo mejor hoy en día muchos de los que me están escuchando están viviendo el desánimo de planes que no se concretaron, de muchas cosas que teníamos en mente para hacer y que no se están haciendo. Y sabe una cosa, yo creo que nos sentimos desanimados cuando nosotros fracasamos en nuestros propósitos y en nuestros planes. Pero cuando uno entiende el plan de Dios,
no hay fracaso, porque lo hemos escuchado. Yo recuerdo mucho a mi pastor, al pastor Juan Germán Ortiz, que decía que Dios no patrocina fracasos y que también Dios no te deja colgado de la brocha. Cuando Dios tiene un propósito para la humanidad, Él lo va a cumplir. Y entonces nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra perseverancia no depende de las circunstancias y no depende de lo que nosotros creemos que debe ser, sino lo que Dios ha dicho y lo que Dios está poniendo a nuestro alrededor. Quizás en este momento muchos de nuestros planes se ven frustrados, pero Dios tiene otro plan. Pidámosle a Dios que nos revele cuál es el plan que tiene para nosotros ahora que estamos en casa. Quizás Él quiere que trabajemos más en nuestros hijos. Quizás Él quiere que trabajemos más en nuestra relación matrimonial, que nos reconciliemos, que nos perdonemos, que nos amemos y que salgamos de esta cuarentena como una familia transformada por el Espíritu de Dios, y que los cambios que hagamos sean trascendentes al punto de que este mundo conozca que somos perseverantes en nuestra fe. Yo no sé cuál sea el plan que Dios tiene para usted, ni tampoco sé cuál sea el propósito que Dios tiene para usted. Quizás sé cuál es el plan de Dios para mi vida, pero el plan para su vida solamente usted y Dios lo pueden saber. Así es que yo les invito, amada iglesia, a ser perseverantes en lo que hemos decidido y ser perseverantes en seguir al Señor y seguir caminando hacia adelante. Vamos a impactar en tiempo de crisis el día que nosotros seamos perseverantes. El día en que tomemos la decisión de ser como Abraham, que en medio de tener todas las cosas en contra nuestras, nosotros podamos seguir caminando y creyendo que Dios va a bendecirnos y que Dios irá abriendo sendas y que Dios irá abriendo caminos y que Dios seguirá abriendo manantiales en los desiertos y que Dios seguirá abriendo caminos donde parece no haberlos, pero perseveremos. A veces Dios no nos deja ver todo el camino, a veces Dios solamente va iluminando el paso que vamos dando, pero sea paso a paso. Sigamos perseverando y sigamos caminando en la fe, impactemos a esta generación, que nuestros hijos puedan decir de nosotros: mira, aun cuando todo estaba en contra de mi familia, mis papás se pararon perseverantes creyendo en la promesa del Señor. Y la última cosa que quiero compartir con ustedes es que podemos impactar en tiempo de crisis confiando, no solamente creyendo y no solamente perseverando, sino confiando en el Señor. Dice el verso número 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Yo recuerdo mucho uno de los libros que impactó mucho mi vida ya hace muchos años, que se llama Una fe sencilla. Y yo recuerdo que una de las ilustraciones que daba este libro era de un hombre que estaba cruzando las cataratas del Niágara. Estaba cruzando de un lado hacia otro. Yo nunca he estado en ese lugar, pero creo que así como lo he visto en televisión o en fotografías, es escalofriante poder caminar por encima de las cataratas del Niágara. Bueno, dicen que este hombre estaba caminando sobre las cataratas del Niágara, solamente sobre una cuerda. Y la gente se juntó ahí para verlo. Y lo veían cómo cruzaba de un lado hacia otro. Y la gente le aplaudía. Y la gente estaba súper contenta de ver la hazaña de este hombre. Dice que de repente el hombre se colocó una silla en sus espaldas de forma plana. Y dijo: ahora invito a alguien del público a que se siente encima de la silla y le voy a pasar hacia el otro extremo. Cuando este hombre terminó de dar sus palabras, dice que la multitud se fue. Qué difícil es cuando vemos las situaciones complicadas de la vida y poder creer que Dios va a sustentar nuestra vida en medio de las dificultades. Es por eso que yo digo una vez más, tenemos que impactar en medio de la crisis. A veces muchos de nosotros queremos impactar a los demás cuando en nuestra vida todo nos va bien, cuando la economía es abundante, cuando nuestros hijos gozan de una salud sin igual, donde como matrimonio estamos viviendo un tiempo de muchas cosas. Claro, eso tendrá también su impacto, pero pocos estamos comprometidos a ser de impacto cuando las circunstancias están complicadas. Este hombre invitó a la multitud a subirse a la silla y la multitud se fue porque a lo mejor la mayoría no podía creer que este hombre les podía llevar en sus hombros y los podía llevar a un lugar a salvo.
Es por eso que el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos por la humanidad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aún en el valle de las sombras y de la muerte estará conmigo. Porque finalmente el Señor Jesucristo vino a este mundo a pastorearnos. Y hoy en día Él es el pastor de pastores. Él es el que nos conoce, que nos ama, que nos escucha, que nos bendice, que nos ha redimido. Él es aquel que puede hacer todas las cosas posibles. Es por eso que yo les invito, amada iglesia, a que podamos impactar a toda la gente que está a nuestro alrededor en tiempo de crisis. ¿Sabe cómo? Confiando en el Señor. Confíe. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a acercarnos a Él confiadamente. Hebreos 4 dice que vengamos al trono de la gracia confiadamente, con confianza. Qué maravilloso es cuando usted puede acercarse a la persona de más confianza y credibilidad en su vida y saber que puede abrir su corazón y saber que puede contarle a esa persona sus necesidades y saber que esa persona le va a bendecir. El Señor dice: aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a confiar en Él. Cuando recordamos la historia de la multiplicación de los panes y los peces, dice que los discípulos estaban totalmente desconfiados, quizás en cómo resolverían el asunto. Pero Jesús sabía lo que había en los corazones de ellos y les dio una gran lección, donde los discípulos vieron problemas y vieron dificultades. Jesús vio la posibilidad de manifestar su poder y de manifestar su gloria alimentando a los 5,000. Y finalmente Dios multiplicó los panes y los peces. Yo pienso que los discípulos después de vivir esta gran experiencia, su corazón estaba totalmente comprometido en confianza y en esperanza con el Señor. Amada iglesia, este es un llamado no de mi parte, es un llamado de parte del Señor, no solamente para usted, sino un llamado para toda la cristiandad. Este es el momento en el que podemos impactar a nuestra generación. Este es el momento en que el Evangelio puede hacerse relevante para aquellos que no creen. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo haremos el Evangelio relevante? Creyendo, perseverando y confiando en el Señor. Que estas 3 verdades se siembren en nuestro corazón y que podamos vivir cada día de nuestra vida impactando, aún en tiempos de crisis. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por esta tarde, Señor, por tu palabra que es maravillosa, Señor, que penetra nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de tal forma que podamos impactar en tiempo de crisis, Señor. Que este tiempo complicado sea un tiempo en el que podamos impactar la vida de otros, creyendo, Señor, aun cuando no podamos ver. Que podamos mantenernos perseverantes aun cuando las circunstancias parezcan venir en nuestra contra. Y también, Señor, que podamos caminar confiadamente, que todas nuestras inseguridades se vayan a la luz de tu verdad, a la luz de tus promesas. Bendice esta primera iglesia bautista de Saltillo y todos aquellos que han escuchado tu palabra, y que tomemos en serio el que impactemos en tiempo de crisis. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.